Hace poco más de un año, el 3 de febrero de 2011, murió en Ámsterdam el fotógrafo holandés Koen Wessing, quien se hizo de una fama particular por sus fotografías de los hechos posteriores al golpe militar de 1973, que fueron publicadas en el libro Chile, septiembre de 1973. A pesar de la trascendencia de su trabajo, esta es la segunda vez que su obra es expuesta en nuestro país. El año pasado la exposición fue visitada por más de 27.000 personas. Queremos ahondar en la difusión del trabajo de Koen Wessing con Jimena Villanueva, quien es directora de comunicaciones del Centro Gabriela Mistral. Jimena, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias a ustedes. Es interesante la historia, no solo por lo que se grafica. Recién comentábamos con Kiara Casana que se trata de imágenes que tal vez los chilenos no habíamos visto nunca, pese a que hemos visto un montón de documentales y de obras ya de lo que sucedió en Chile durante ese periodo. Pero además es interesante por cómo se origina esto. ¿En qué circunstancias se encontraba él y cómo pudo captar este tipo de imágenes en un periodo tan peligroso para los fotógrafos en este país? Él estaba en Latinoamérica y supo del golpe. Entonces llamó a algunos amigos que tenía que habían venido a Chile cuando se inauguró el GAM, que en ese momento no era el GAM, sino que era el Centro Gabriela Mistral, que se inauguró para la UNTAC en el gobierno de Allende. Y habló con los amigos que le contaron del ambiente de esa época, del ambiente de la Unidad Popular. Y la retroalimentación que él tuvo de parte de sus amigos fue que tenía que cambiar su apariencia, tenía que cortarse el pelo, tenía que no andar con blue jeans, sino que tenía que ponerse más formal. Y así lo hizo y se puso a la salida del Estadio Nacional. Y hay una entrevista que está en la misma exposición en la que él narra que estaba fuera del Estadio Nacional con un grupo de personas que esperaban noticias de sus familiares y de pronto abrieron las puertas. Él no sabe por qué abrieron las puertas. El minuto que aprovechaba o no lo aprovechaba. Simplemente entró, exactamente. Y lo que él hizo fue estar clandestino con una cámara oculta, observaba muchísimo y del observar veía en qué minuto tenía que sacar la máquina y apretar. Y es sumamente peligroso porque incluso hoy día hacer cámaras ocultas con unas cámaras que son de este porte es riesgoso porque se notan. En ese tiempo la tecnología era absolutamente distinta. Imagino una cámara, debe haber sido una cámara tradicional. El riesgo que corrió era gigantesco. Era mucho riesgo, pero también eran los primeros días del golpe. Y de hecho las fotos son muy particulares, si bien tal como tú decías en un comienzo hemos visto mucho de estas fotos, yo diría que estas fotos tienen una particularidad que han generado algo en el público distinto. No son fotos violentas, aquí no se ven personas que están agrediendo a otras, sino que se ve el ambiente de la época. Y como eran los primeros días, hicimos algunos focus group en el GAM, pudimos detectar que sí, esto fue fotografiado dentro de la primera semana del golpe. Entonces no se sabía muy bien qué es lo que estaba sucediendo. De hecho, habían muchos militares que son muy jóvenes y en las fotos se ven muy tranquilos. Hay prisioneros que tampoco se ven tan asustados. Ahora, el ambiente, porque también sacó fotos en las calles, el ambiente de las calles es muy impactante. Sí. Son calles limpias, sin una violencia, como te decía anteriormente, tácita, pero sí mucho miedo, se ve mucho miedo. ¿Y cómo él saca este material? ¿Cómo logra sacarlo? Bueno, primero del Estadio Nacional y después de Chile. Lo mandó con una azafata amiga a Holanda. Esa fue la fórmula. ¿Y este material después llegó, me imagino? Llegó a Holanda y posteriormente se metió a sacar el material y se fue dando cuenta una vez que estaba en la cámara oscura qué es lo que había obtenido y sacó un libro que fue el libro que lo hizo famoso y que no... ¿Qué año fue eso más o menos? ¿Fue hace mucho tiempo? La verdad es que el libro debe haber sido como el 75, la publicación.
pero además hizo exposiciones y su fama fue como durante toda su vida, porque no solamente sacó fotos en Chile, sino que en Latinoamérica. Sí, te pregunto porque yo recuerdo que el año pasado, y lo decíamos al inicio de esta entrevista, el año pasado causó un impacto más o menos importante, más de 27.000 personas fueron a ver la obra, y ahí fue como cuando por primera vez en términos masivos supimos de esta obra y supimos de este trabajo. ¿Cómo fue la reacción del público en aquella ocasión? Yo diría que la riqueza de la exposición está en la reacción del público. Yo creo que se debe a distintas cosas. Por una parte, porque el edificio que alberga la exposición, que es el GAM, es un edificio histórico. Como te contaba, fue el edificio en que se inauguró la UNTAC 3. Eso significaba que estaba todo el ambiente de la Unidad Popular y que estaban debatiendo sobre la pobreza. Después fue sede de la Junta Militar el 73 y después sufrió el incendio con el gobierno de Michelle Bachelet y se decidió hacerlo centro cultural. Entonces la gente ya al ingresar al edificio ya está en un estado de historia, que es lo que sucede en el GAM. Luego se muestran estas fotos que tienen un cariz artístico y la gente se emociona mucho y se emociona. Nosotros tenemos el Museo de la Memoria, por ejemplo. Esto no es nuevo, pero yo te diría que la diferencia es que la gente ha comenzado a hablar, y ha comenzado a hablar no solamente sobre los hechos, sino que cómo se emociona, cómo interpreta. Entonces, como GAM decidimos, porque ya era tanta la retroalimentación que teníamos con comentarios, por ejemplo, que nos decían: él es mi papá, en una foto, él es mi papá, por favor contáctenme. Y bueno, lo contactamos y es un profesor que está vivo, que fue al GAM, que nos contó su historia. Después hay una señora. ¿Y eso forma parte de la exposición ahora, ese relato? Ese relato, o sea, lo que pasa es que sí, el relato forma parte de la exposición porque la exposición hoy es interactiva. Ya. Tiene una parte que tiene Eso es diferente para las personas que ya fueron anteriormente. ¿Van a encontrar algo más? Sí, van a encontrar primero, antes de entrar a la sala, una proyección. Ya. En la proyección hay frases de personas opinando sobre las fotos, una selección de frases. Perfecto. Muchas de esas frases fueron hechas en focus group, con vecinos, con jóvenes y con prisioneras. Perfecto. Y después tú entras a la exposición y hay una pantalla multitouch, que es la única que existe en Chile, que la habilitó Rio Lab, y ahí uno puede ir viendo, tocando las fotos, ir viendo las opiniones, y además hay un sitio web que se llama sumatuvos.cl, y ahí la gente deja sus comentarios y se publican inmediatamente en la exposición. Brevemente, porque se nos fue el tiempo, precio de la entrada es gratuita. ¿Entre qué horas, qué días se puede acercar la gente? De martes a domingo. De martes a sábado el horario es de martes a viernes el horario es de 10 a 8 y sábado y domingo de 11 a 8. Alameda, Metro Universidad Católica. Sí, 227. Muchas gracias, un muy bonito panorama para este fin de semana o para los días que vengan de aquí a abril, tengo entendido, ¿no? De aquí a abril, hay tiempo, pero es para disfrutarla y ir muchas veces. Bueno, y con esta información cultural y agradeciéndote por tu tiempo, cerramos esta rueda informativa, pero los invitamos a continuar en la compañía de CNN Chile.